Saludo, muy buenos días, amables seguidores, como de costumbre, dándole gracias a Dios por darme el privilegio de que ustedes me escuchen. En este momento vamos a dirigirnos a los docentes en estos momentos tan especiales que vivimos de la pandemia y confirmarle y reiterarle la importancia y el rol tan valioso que juegan hoy en esa primera línea de batalla. Y mencionarle que los requerimientos mínimos que deben tener los docentes, que ciertamente no son mínimos, para decirle que ciertamente deben poseer las condiciones de poder manejar lo que es el proceso de almacenar y experiencia que deben conseguir los estudiantes, así como la calibración de su estilo de aprendizaje, las herramientas que deben manejar los profesores hoy en día en este proceso tan difícil que vivimos de la pandemia, así como las consignas que deben manejar esos profesionales, esos docentes con conocimiento científico, esos investigadores. También las estrategias en el aula, así como las competencias, saberla llevar a cabo, la dinámica y sobre todo la vocación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entrando inmediatamente en materia, cuando hablamos del proceso que se debe tener en cuenta de cómo asimilan los estudiantes en el aula, estamos hablando de por lo menos superficialmente conocer el esquema mental en que cómo asimilan los estudiantes, ese esquema de PNL, de programación neurolingüística. Estamos hablando de la parte cortex, llámese la parte frontal del estudiante, que es donde asimila, donde razona esos conocimientos que son transmitidos por el profesor. Dicho profesor debe manejar y tener pendiente. Pero al mismo tiempo, la parte limbal, que es la parte emocional. De manera que cuando está impartiendo esa dinámica que eligió, esa modalidad, con estos momentos que estamos viviendo, esta modalidad asincrónica, fruto de la pandemia, pues a esa distancia debe por lo menos mantener ese ánimo para mantener ese equilibrio emocional de sus estudiantes. Y eso se encuentra en la parte límbica del cerebro. Son las alegrías, las emociones. Y la tercera parte estructural, que es la parte rectil. Esta última es donde los conocimientos se almacenan de manera automática. Como yo lo decía anteriormente en otras intervenciones, aquí ya uno hace las cosas automáticamente. El conocimiento lo hace espontáneo. Ni razona ni se emociona. Lo hace de manera natural, fluida. Como montar bicicleta. El ejemplo que les puse en otras intervenciones. Cuando usted sabe montar bicicleta, ya usted monta sin pensar y sin emocionarse.
En cuanto a la calibración de los estilos, el docente debe manejar y estar muy observado a esa distancia, porque ese es el desafío. Ahora hay control remoto, es a distancia, es asincrónica. La educación debe manejar, por eso le digo el estado de ánimo que debe tener el profesor. Debe sentirse como que está en un aula, debe manifestar alegría, entusiasmo. Entonces, en esa medida también, observar qué estilo de aprendizaje está llevando el niño, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Como ustedes pueden observar, cada uno aprende de manera distinta. En la medida que el docente está presente de eso, pues el aprendizaje se hace más ágil y el estudiante lo hace más propio. Y en esa medida, pues observa también el auditivo y el kinestésico. Son aquellos estudiantes que estudian moviéndose, tienen que estar haciendo algún movimiento. Muchos les gustan la parte práctica, los deportes. Ese movimiento hace que agilicen y que asimilen más